Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Sayas Bazán y soy presidenta de NACAE, la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Y esta tarde me place presentar virtualmente de nuevo a nuestro querido colega expresidente de NACAE, el doctor Federico Giustiniani. Federico, el doctor Giustiniani es un prestigioso galeno, además de eso es músico, compositor, fotógrafo, escritor y bueno, es una persona tremendamente polifacética. Voy a leer un poquito sobre él. Nació en La Habana, se graduó de doctor en medicina de la Universidad de La Habana como segundo expediente de su curso. Se entrenó en el Hospital Calixto García y ejerció ahí su profesión hasta que salió al exilio en 1964, estableciéndose en los Estados Unidos. Estudió por segunda vez su residencia en el Mount Sinai Medical Center y comenzó su carrera en esa institución hasta su jubilación en el 2010. Fue director de educación médica por más de 25 años y miembro de la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, alcanzando el rango de profesor en 1990. Esta vez vamos a presentar dos de sus libros. El primero relata la historia de la medicina cubana desde la época colonial hasta el 1959. Va a ser en un orden cronológico. De este modo, el lector asiste a una narración que da una clara idea del desarrollo de las ciencias médicas en Cuba. El autor ha añadido una breve descripción de la historia de la Universidad de La Habana, su escuela de medicina y el Hospital Universitario Calixto García. El objeto de escribir este libro, así como el segundo libro que trata sobre la historia de los hospitales de La Habana, que además contiene un breve preámbulo con la historia de la asistencia médica ambulatoria, comenzando en el siglo XIX. El objetivo de escribir estos dos libros es contribuir a perpetuar la memoria de estos ilustres galenos que le dieron brillo y prestigio internacional a la medicina cubana, y entre los cuales se encuentran 3 nominados al Premio Nobel. Y ahora, sin más, les presento al doctor Giustiniani. Antes de empezar, pues quiero agradecerle profundamente a la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos, NACAE, por la oportunidad que me brinda para presentar mis dos últimos libros relacionados con la historia de la medicina cubana. Y también a Lourdes Sayas Bazán, su presidenta, por sus amables palabras de presentación. Esta tarde voy a presentar, como decía, mis dos últimos libros que relatan la historia de la medicina cubana. Y estos son mis dos últimos libros. El de la izquierda, Personalidades en la historia de la medicina cubana, 1760-1959, y la derecha, Apuntes para la historia de los hospitales de La Habana. Empezaremos con el de Personalidades en la historia. El contenido de este libro es de 327 páginas, 93 biografías, 121 ilustraciones, 275 referencias. Además, le he completado con una breve historia de la Universidad de La Habana y su Escuela de Medicina y una breve historia del Hospital Calixto García. En esta presentación, dado lo limitado del tiempo, vamos a incluir solo unos pocos de los salientes biografiados. Empezamos con la vergonzosa historia del fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871, que está íntimamente ligada a 3 de las personalidades escritas en el libro. El 23 de noviembre de 1871, un grupo de estudiantes de la Cátedra de Anatomía fue acusado injustamente de haber profanado la tumba del periodista y furibundo españolista Gonzalo Castañón, provocando los desmanes del Cuerpo de Voluntarios, un ejército paramilitar semejante a lo que hoy en Cuba se llama las Brigadas de Respuesta Rápida. Fueron juzgados sumariamente y contaron con la valiente defensa del abogado español Federico Capdevila. El doctor Juan Manuel Sánchez de Bustamante, que vemos aquí en esta gráfica, su fotografía, nacido en Helguera, Santander, España, y que a la sazón era profesor de anatomía general y descriptiva, los defendió valientemente,
así como también el doctor Domingo Tomás Fernández Cubas, también oriundo de España, en San Sebastián de la Gomera, Islas Canarias. El doctor Fernández Cubas inclusive fue preso por su apasionada defensa de los estudiantes, mientras el resto de la facultad, con la honrosa excepción de Sánchez de Bustamante, se hizo cómplice de esta infamia. El tercer personaje ligado a esta triste y dolorosa historia es el doctor Fermín Valdés Domínguez y Quintanó, que vemos aquí en esta diapositiva, que desde niño fue compañero de colegio del joven José Martí y Pérez. Como vemos aquí en la fotografía de la izquierda, está Fermín con José Martí, a quien lo ligó una entrañable amistad. Fermín fue uno de los estudiantes injustamente acusados. Como sabemos, 8 estudiantes tomados al azar fueron condenados a muerte y Fermín fue condenado a prisión. El hecho que le ha dado un lugar de honor en la historia de Cuba fue la reivindicación de sus compañeros mártires. Cuando en enero de 1887 Fernando Castañón, hijo del periodista español, llegó a La Habana, el doctor Valdés Domínguez le pidió que hiciera constar por escrito que encontró sanos el cristal y la lápida de la tumba de su padre. Castañón así lo hizo, y Fermín logró que esa carta se publicara en el periódico La Lucha. Luego logró la exhumación de los restos de los 8 estudiantes que fueron trasladados provisionalmente al panteón de la familia Campa, en espera de la construcción del magnífico mausoleo que por suscripción se construyó en el cementerio de Colón, y que vemos aquí una fotografía del mismo. En este mausoleo del cementerio están sepultados los 8 estudiantes, el abogado defensor Federico Capdevila, el doctor Fernández Cubas y el doctor Fermín Valdés Domínguez. También por iniciativa de Valdés Domínguez se construyó un monumento en la explanada de La Punta, donde ocurrió el fusilamiento y donde aparece una parte del muro con las huellas de los disparos asesinos. Ambos monumentos fueron diseñados por el escultor cubano residente en Italia, José Vilalta y Saavedra. La siguiente personalidad que mencionaremos es el doctor Carlos Juan Finlay y de Barrés, que vivió desde 1833 hasta 1915. Finlay es sin duda el máximo exponente de la medicina científica cubana. Camagüeyano, hijo de un oftalmólogo escocés y madre francesa, se graduó de doctor en medicina en el Jefferson Medical College de Filadelfia en el año 1855 y revalidó su título en La Habana en 1857. Durante la década de 1870 estudió extensamente la posible forma de transmisión de la fiebre amarilla, que en aquellos momentos era endémica en muchas partes de América y que estaba causando una alta mortalidad en la ciudad de La Habana. En febrero de 1881, Finlay presentó su teoría en forma de una hipótesis en la International Sanitary Conference en Washington, D.C., y al regreso a La Habana practicó sus investigaciones en humanos en la propiedad de los sacerdotes jesuitas llamada la Finca Asunción en Los Quemados, a unos 9 kilómetros de La Habana, a donde no habían llegado la enfermedad, y en sacerdotes y empleados que venían directamente de España y que nunca habían estado en contacto con la enfermedad. Finlay, desde el punto de vista ético, descubrió que si se dejaba picar una sola vez al mosquito infectado, el sujeto padecería una forma muy benigna de la enfermedad. En estos estudios comprueba su hipótesis hasta la saciedad, que la hembra del mosquito Culex fasciatus, ahora conocido como Aedes aegypti, transmite la fiebre amarilla de un sujeto enfermo a uno sano. En agosto de 1881, Finlay presentó sus conclusiones ante la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, pero fue totalmente ignorado por sus colegas. Como sabemos, nadie es profeta en su tierra. Desde 1881 al 89 publicó más de 40 trabajos científicos sobre su descubrimiento en publicaciones nacionales e internacionales. En mayo de 1990 se formó la cuarta comisión del ejército norteamericano para el estudio de la fiebre amarilla, presidida por el comandante médico Walter Reed y los doctores Jesse Lazar, Lewis Carroll y Aristides Agramonte, con la misión de comprobar que el agente productor de la fiebre amarilla era el bacilo icteroide o bacilo de Zanarelli.
Después de redoblados esfuerzos, esta hipótesis fracasó completamente y la comisión Reed decidió visitar a Finlay en su oficina de Aguacate número 110 entre Teniente Rey y Muralla. Aquí vemos una reproducción de un óleo del pintor cubano Esteban Valderrama, donde el doctor Finlay, a la extrema derecha, le entrega a Reed, el que tiene una cubierta blanca, las larvas, le entrega las larvas de los mosquitos con las que ellos reprodujeron sus experimentos y así comprobaron la tesis de Finlay. El doctor William C. Gorgas, a la sazón jefe de sanidad de la ciudad de La Habana, aplicó las medidas recomendadas por Finlay para la exterminación de los mosquitos y en un periodo récord de 7 meses erradicó completamente la fiebre amarilla de la ciudad de La Habana. Este descubrimiento no solo tuvo sus consecuencias nacionales, sino también internacionales, cuando estas medidas se aplicaron en la construcción del Canal de Panamá, donde el 10% de los trabajadores morían de esta enfermedad, permitiendo así que se terminara la construcción del mismo. En febrero de 1901, el Dr. Reed presentó su trabajo Etiology of the Yellow Fever en el tercer Congreso Panamericano en La Habana, donde ni siquiera mencionó el nombre de Finlay, atribuyéndole todo el mérito a su comisión. Sin embargo, antes de su muerte 2 años más tarde, produjo unas declaraciones donde dijo, y cito, «Se debe dar al doctor Finlay todo el crédito por su teoría de la propagación de la fiebre amarilla por el mosquito como él propuso», fin de la cita. Finlay fue nominado 7 veces al Premio Nobel en Fisiología o Medicina, pero nunca lo recibió. Pero el mundo científico finalmente ha reconocido su gran mérito cuando el Jefferson Medical College, donde él se graduó, le otorgó el título de doctor honoris causa en ciencias en 1902 y en 1908 Francia le otorgó la Orden Nacional de la Legión de Honor. En el Congreso de la Pan American Association of Medicine en 1933 se acordó por unanimidad celebrar el Día del Médico en las Américas el 3 de diciembre, fecha del natalicio de Finlay. Otro grande de la medicina cubana lo fue el doctor Joaquín María Albarrán y Domínguez, que vivió desde 1860 hasta 1912. Natural de Sabola Grande, quedó huérfano a los 9 años y fue adoptado por el doctor Fábregas, un cirujano español, con el cual se mudó para Barcelona. Después de graduado de doctor en medicina de la Universidad de Madrid, Albarrán se trasladó a París, donde primero trabajó con Louis Pasteur como bacteriólogo y más tarde en el servicio de urología del profesor Jean-Casimir Félix Houillon. A los 34 años de edad fue nombrado director del Departamento de Urología del Hospital Necker, donde se destacó haciendo importantes contribuciones al campo de la urología. Hizo la primera prostatectomía perineal para el carcinoma de la próstata. Inventó un dispositivo, la uñuela, que vemos aquí, para facilitar los movimientos del cistoscopio. Su nombre ha quedado en la historia de la urología con el síndrome de Albarrán-Hormón, una fibrosis retroperitoneal, las glándulas de Albarrán en la próstata y el signo de Albarrán, un signo de cáncer de la pelvis renal. Su libro, El riñón de los urinarios, se considera el mejor tratado de la época. A pesar de que hizo toda su carrera en Francia, siempre reclamó con orgullo su condición de cubano y por eso se le erigió un monumento, obra del escultor José Vilalta y Saavedra, en su ciudad natal, Sabola Grande, a un costado de la iglesia parroquial que vemos aquí. Albarrán fue nominado para el Premio Nobel también, pero realmente esta es una fascinante historia de un cubano que pasó de ser un huérfano a ser nominado para el Nobel. Seguimos con el doctor Agustín Wilfredo Castellano y González, que vivió desde 1902 hasta 2000. Fue una figura de la pediatría cubana de fama internacional. Él es reconocido como el pionero de la angiocardiografía, junto con su estrecho colaborador, el doctor Raúl A. Pereira y Valdés. En 1937 publicó en los archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana su primer trabajo describiendo el uso de este método, que se logra inyectando sustancia de contraste en la aorta retrógradamente para visualizar las cavidades del corazón
y su utilidad en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Este descubrimiento contribuyó en gran medida al desarrollo de la cirugía cardíaca. Castellano recibió múltiples honores nacionales e internacionales. Entre ellos fue incluido en el mural Grandes Hombres de la Cardiología del pintor mexicano Diego Rivera, que aparece en el Instituto de Cardiología de México. Castellanos es el único latinoamericano en este mural. Y aquí vemos el mural y a la derecha vemos un close-up de la figura de Castellanos que está en el mural en el borde de la derecha a la mitad. El Castellano en 1967 recibió del Colegio Americano de Radiología el reconocimiento como descubridor de la angiocardiografía y lo premió con la medalla de oro de la institución. Los doctores Castellanos y Pereira en 1959 fueron propuestos para el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Ahora pasamos a la presentación de mi segundo libro, Apuntes para la historia de los hospitales de La Habana. Este libro relata la historia de los hospitales de La Habana desde la época colonial hasta el advenimiento de la Revolución Comunista en 1959. Contiene una breve introducción con la historia de la asistencia médica ambulatoria en La Habana, comenzando en el siglo XIX, que prepara el escenario histórico para el contenido del libro. Este está dividido en 4 capítulos: las historias de los hospitales públicos, los centros regionales mutualistas, las quintas semiprivadas del siglo XIX y los hospitales privados. El libro contiene 57 ilustraciones pertinentes que añaden un componente visual al texto, así como 111 referencias. El propósito de escribir este libro es el de complementar con esta narrativa la historia de la medicina cubana que comencé con la publicación de mi anterior libro, Personalidades en la Historia de la Medicina. En la introducción hacemos una breve referencia a la atención médica ambulatoria en La Habana del siglo XIX. En 1825 se estableció el sistema de facultativos de semana, que consistía en que todos los médicos de La Habana se turnaban para atender a la población desposeída. Este sistema, a partir de 1872, fue gradualmente sustituido por las casas de socorro, que duraron hasta 1959. Seguimos con el capítulo 1 y los hospitales públicos. Aquí también, en consideración al tiempo, nos limitaremos a describir unos pocos ejemplos de los citados en el libro. Comenzamos con la historia del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. El Hospital Nuestra Señora de las Mercedes se originó en el Hospital de San Felipe y Santiago en 1599, ubicado en la pequeña Ciénaga, donde hoy se encuentra el Parque San Juan de Dios. En 1602 pasa a la tutela de los frailes de San Juan de Dios, por lo que el hospital se denomina Hospital San Juan de Dios. Después de un derrumbe en 1861, se construye un nuevo edificio en la manzana de las calles Aguiar, San Juan de Dios, Habana y Empedrado. Finalmente, en 1886, los enfermos de San Juan de Dios fueron trasladados a un nuevo hospital construido en el reparto Medina, en las calles L, 23, H y 21, que se denominó Hospital Reina Mercedes en honor a la primera esposa del rey Alfonso XII. Cuando los reyes murieron, el hospital pasó a ser llamado Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. Este hospital tiene una historia muy distinguida de grandes contribuciones a la medicina cubana. Su primer director fue el doctor Emiliano Núñez de Villavicencio y Álvarez. Allí se fundó la primera escuela de enfermeras de Cuba por Mary O'Donnell. En 1905 se estableció el primer departamento de radiología de Cuba y Latinoamérica, fundado por el doctor Francisco Domínguez Roldán. El doctor Ángel Arturo Aballí creó el primer servicio de pediatría de Cuba. El doctor Raimundo García Menocal inició el combate de las enfermedades de transmisión sexual y el doctor Nicolás Puente Duani creó el primer servicio de oncología de Cuba. Esta fotografía es una fotografía del viejo edificio del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, como sabemos, situado en LI 23. En 1954 se decide vender los terrenos, demoler el viejo hospital
y se construye un nuevo edificio en la Loma del Príncipe por el arquitecto Víctor Morales, que se inaugura en 1957. Por supuesto, la revolución comunista lo incautó y lo denominó Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Manuel Fajardo. Y aquí vemos la fotografía del moderno hospital situado en la Loma del Príncipe. Continuamos con la historia que terminó en la fundación del Hospital General Calixto García. El Hospital de San Ambrosio ya existía en 1744 y asistía a enfermos militares españoles. Allí se iniciaron las prácticas de disección anatómica por los estudiantes de la Escuela de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. De manera que este hospital tiene una connotación histórica desde el punto de vista académico muy importante. El doctor Nicolás José Gutiérrez y Hernández era el catedrático de anatomía y creó un museo de piezas de cera por él confeccionadas y una biblioteca, la primera biblioteca de la Universidad de La Habana. También allí se estableció la cátedra de clínica médica por el profesor doctor Tomás Romay y Chacón. En 1895 los enfermos del hospital de San Ambrosio se trasladan para el Hospital Militar Alfonso XIII en la explanada del Castillo del Príncipe en la Loma de Aróstegui. El hospital constaba de 81 barracas de madera con techo de guano, 50 salas de clínica, 12 pabellones para enfermos infecciosos, principalmente de fiebre amarilla, y en 1898 murieron allí 1.484 militares. En 1899, durante la ocupación norteamericana, el hospital se denomina Hospital Militar número 1 y se usa para la asistencia de las tropas norteamericanas. Se hizo un extenso trabajo de reparación y de mejoramiento del equipo médico. Cuando se inaugura la República en 1902, pasa a ser del Estado cubano con el nombre de Hospital número 1. Se crea la tercera escuela de enfermeras del país, la primera revista órgano de un hospital cubano llamado Boletín Clínico Mensual del Hospital número 1. En 1908 la sala de enfermedades de la garganta, nariz y oído, y en 1910 el asilo de ancianos Petronila Gómez. En 1914, el entonces secretario de Sanidad y Beneficencia, el doctor Enrique Núñez de Villavicencio y Palomino, sustituyó los viejos pabellones de madera y techo de guano por unos de sólida mampostería. Y en 1917 se le cambia el nombre para Hospital Nacional General Calixto García en honor al prócer Marmbí. En 1943 el hospital pasa a ser propiedad de la Universidad de La Habana y se le denomina Hospital Universitario General Calixto García. Aquí vemos la fachada del hospital y aquí vemos un plano del hospital señalado con el número 4 y unas 3X a la izquierda. El pabellón Gutiérrez, este es el pabellón Gutiérrez que albergaba la sala clínica Altos, el departamento de patología general, y la sala clínica Bajos, el departamento de patología médica del servicio del profesor Pedro Iglesias Betancourt, donde yo me formé por más de 10 años. El libro contiene algunos de mis recuerdos de experiencias vividas en ese servicio. El Hospital Calixto García, sin duda, la institución hospitalaria de mayor importancia histórica en la isla de Cuba. Fue una verdadera fragua donde se formaron los mejores médicos cubanos en la primera mitad del siglo XX. Pasamos ahora al capítulo 2 de los centros regionales mutualistas. El sistema mutualista consiste en que cada miembro o asociado paga una cuota mensual mínima, por lo general unos 2 o 3 pesos mensuales, y eso le da derecho a la asistencia médica, incluyendo consulta externa, hospitalización, cirugía, servicios auxiliares de laboratorio y radiología, visitas a domicilio y farmacia, amén de actividades sociales y de recreo. Se denominaron centros regionales porque los socios se agruparon de acuerdo a la región de procedencia de España. En la época republicana, estas instituciones cumplieron una muy importante función en beneficio de sus socios. Comenzamos con la Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, fundada el 11 de abril de 1880
habiendo sido su primer presidente el presidente don Emeterio Zorrilla. Esta asociación era una excepción al concepto de centros regionales, ya que agrupaba a sus miembros por ser trabajadores y dueños de comercio de La Habana y no por la región de España de donde procedían. Crearon en 1884 la primera casa de salud o quinta llamada La Purísima Concepción y más tarde una escuela de enseñanza hasta el nivel secundario situada en la avenida de Buenos Aires y Consejero Arango en el Cerro. La asociación inauguró el 4 de agosto de 1907 en el Paseo del Prado un edificio de estilo veneciano, el Centro de Dependientes del Comercio de La Habana, donde se daban clases de pintura, dibujo, danzas españolas, gramática y música, incluyendo el piano, el solfeo y la música coral. La Casa de Salud La Purísima Concepción, conocida popularmente como la Quinta Dependientes y ahora convertida en el Hospital Clínico Quirúrgico 10 de octubre, como decíamos anteriormente, tiene el honor de ser la más antigua de estas quintas de La Habana, localizada en entre las calles de Alejandro Ramírez, Aguadulce, Buenos Aires y Avenida 10 de octubre, en una extensión de unos 100.000 metros cuadrados. Constaba con 25 pabellones. Aquí tenemos a la derecha el pabellón Romagosa, que es uno de los pabellones más importantes de medicina interna, y a la izquierda tenemos una imagen de la entrada del hospital de dependientes. Tuve la oportunidad de trabajar en esta institución primero como médico de guardia, después como médico de visitas a domicilio, más tarde como jefe de una sala de clasificación y por último como internista a cargo de un pabellón de medicina interna hasta que me fui de Cuba al exilio. Aquí vemos un plano de la sección del Cerro. Mostrando la ubicación de la quinta. En el centro vemos Casa de Salud La Purísima Concepción y está limitada por la calzada de 10 de octubre al frente, Alejandro Ramírez, la calzada de Buenos Aires y la calzada de Aguadulce. Esta es una muestra de un recibo de un socio en que se puede apreciar que la cuota mensual era de 2.75 pesos y aparece mi nombre en la sección de asistencia domiciliaria. Continuamos con el Centro Asturiano de La Habana. El Centro Asturiano fue fundado en 1886 y el edificio del centro se inauguró en 1892 en San Rafael número 1. En 1914 se compró la mitad restante del terreno donde se construyó el Teatro Campo Amor. Este se demolió más tarde en mayo de 1927 y la nueva edificación del centro ocupó toda la manzana. Allí se establece el plantel Jovellanos, donde recibían instrucción más de 2.000 alumnos en 1930. El centro era un importante lugar de actividades sociales de los miembros, gratis o a muy bajo costo, clases de danza, baile español, guitarra, la biblioteca Labra Parajón con 30.000 volúmenes. Aquí vemos una foto del Palacio del Centro Asturiano y el Parque Central con la estatua de José Martí. La Casa de Salud Quinta Covadonga, inaugurada en marzo de 1897 en una finca en la calzada del Cerro, le llamaron Quinta Covadonga en recuerdo a la victoriosa batalla de la que surgiera la monarquía asturiana. Su presidente y principal impulsor fue don Manuel Valle Fernández. Su estatua aún hoy en día permanece en los terrenos de la quinta, como podemos ver en esta fotografía, que en primer plano está la estatua de don Manuel Valle Fernández. Originalmente tenía 3 pabellones, Valle, Argüelles y García Márquez, a los que se añadieron otros más tarde, todos con los nombres de expresidentes del centro. Llegó a ser el principal centro médico mutualista de Cuba, donde elaboraron numerosos médicos prominentes. Con el arribo de la Revolución Comunista, la quinta se denomina ahora Hospital Médico Quirúrgico Salvador Allende.
Continuamos con el Centro Gallego. El Centro Gallego de La Habana. En 1905 el Centro Gallego compró el edificio del Teatro Tacón y los terrenos aledaños en el Paseo del Prado entre San Rafael y San Miguel y comenzó la construcción de lo que sería el Palacio del muy ilustre Centro Gallego, obra del arquitecto belga Paul Belao, ubicado frente al Parque Central entre el Capitolio Nacional y el Hotel Inglaterra. De estilo neobarroco, tiene en la fachada 4 esculturas de mármol blanco, obra de Giuseppe Moretti y Geneva, que simbolizan la beneficencia, la educación, la música y el teatro. En la actualidad, este edificio contiene el Gran Teatro de Ballet Alicia Alonso. El 1 de agosto de 1895 se fundó la Quinta La Benéfica, perteneciente al Centro Gallego, situada en la calle Ramón Pintor, número 202, entre Ensenada y Villanueva. Fue en su época uno de los mejores centros mutualistas de Cuba, con un cuerpo médico de notables especialistas. Llegó a tener en 1950 6 manzanas de terreno, 13 pabellones, 300 camas, así como servicios de radioterapia, hidroterapia, bacteriología, oftalmología y estomatología. Todo esto por la módica cuota de 2 pesos mensuales por asociado. Fue incautada por la Revolución Comunista y ahora se denomina Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez. Continuamos con la Casa de Salud Hijas de Galicia. A fines del siglo XIX y principios del XX llegaron a Cuba más de 60.000 mujeres gallegas, solas o con niños, analfabetas muchas de ellas, que tuvieron que dedicarse a sirvientas o prostitutas. El Centro Gallego las ignoró, les negó asistencia médica, pero activistas femeninas fundaron en 1912 una sociedad llamada Solidaridad Pontevedresa para prestarles ayuda, la que el 18 de enero de 1917 pasó a llamarse Hijas de Galicia, Sociedad Sanitaria y de Auxilios Mutuos. El boicot del Centro Gallego por fin cesó en 1919, pero la institución siguió su curso y en 1929 adquirió la clínica del doctor Luis Ortega y Bolaños en la calzada del Cerro número 130, que pasó a llamarse Hospital Hijas de Galicia, Sanatorio Concepción Arenal, en homenaje a la mujer que se considera pionera del feminismo español. En el edificio que vemos en esta diapositiva tiene 8 plantas, 5 salones quirúrgicos y 10 salas de hospitalización. Y en la entrada tiene una escultura, símbolo de la maternidad. Este hospital acogía solo a mujeres y niños de ambos sexos. En la actualidad se denomina Hospital Materno Infantil 10 de octubre. El capítulo 3 comprende lo que hemos llamado quintas semiprivadas del siglo XIX. Este capítulo incluye 9 quintas o casas de salud establecidas en el siglo XIX, relativamente pequeñas, que recibían pacientes que pagaban una cuota mensual mínima al estilo de las clínicas mutualistas, pero también admitían pacientes que pagaban solo cuando recibían un servicio y otros que no pagaban nada. El libro contiene una breve descripción de cada una de esas 9 quintas. Pasamos a los hospitales privados. El capítulo de hospitales privados mostramos una lista de los 8 hospitales privados incluidos en el libro. El Sanatorio La Milagrosa, Sanatorio Galí García, la Clínica El Sagrado Corazón, el Centro Médico Quirúrgico, la Clínica Miramar, la Clínica Antonetti, la Clínica Asclepios y la Clínica Cardona. De estos vamos a solo referirnos a 2. El Centro Médico Quirúrgico fue fundado en 1948, fue una clínica privada que atendía a pacientes de clase media alta, situada en la calle 29, esquina D, en El Vedado. Sus propietarios eran el doctor Julio Sanguiní y Quintana, director facultativo y principal accionista, y los doctores Ignacio Alvarez, Juan Grau y Triana, Ricardo Repilado Reguefueiros, Miguel Merri y Ruiz de Villa, Orlando Fernández Ferrer, Alberto Borges Recio y José Urrutia Porto. El edificio fue obra del arquitecto Max Borges Recio y contaba, como podemos ver aquí en esta foto, de 3 pisos, 90 habitaciones privadas, la mayoría con baño y aire acondicionado. En la actualidad aloja el Instituto de Neurología y Neurocirugía. Y seguimos con la Clínica Miramar, fundada el 9 de abril de 1948 como una clínica privada destinada a atender pacientes privados de clase media alta y alta.
Está situada en la avenida Ramón Mendoza y calle 17 en alturas de Miramar. El edificio fue diseñado por el arquitecto Rafael de Cárdenas y Culmel y tiene 39 habitaciones privadas dotadas de todas las comodidades. Al triunfo de la Revolución Comunista, el hospital fue dedicado a la atención de las becadas, con el nombre de Clínica Central Cira García. Pero en los años 80 fue totalmente remozada para devolverla a su original elegancia y distinción, y ahora es para el uso exclusivo del cuerpo diplomático y de extranjeros que pagan en dólares. Un ejemplo más de un centro de salud con instalaciones de primera en lo que los cubanos de a pie no pueden aspirar a ser atendidos. Así terminamos una apretada reseña de mis dos últimos libros que están dedicados a la historia de la medicina cubana desde la época colonial hasta el año 1959. El primero, como hemos visto, está dedicado a la biografía de los grandes y eminentes figuras de la medicina cubana y el segundo a las instituciones hospitalarias de la ciudad de La Habana. Ambos libros se pueden adquirir en Amazon.com. Gracias por su amable atención.